Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a este nuevo inicio de ciclo de videoconferencias que se ha programado para el mes de junio. Dentro de este mes tenemos un total de 19 videoconferencias, las cuales están dirigidas a profesionales y técnicos en telecomunicaciones y tecnologías de la información con el objetivo de mantener su competitividad. En tal sentido, están totalmente invitados a participar en este nuevo ciclo, en los cuales nuestros investigadores y docentes expondrán no solo conceptos teóricos, sino también su aplicación en el campo laboral. Y teniendo como primer tema de inicio en esta semana es el siguiente: inteligencia artificial, aplicaciones de las redes neuronales convolucionales en aplicaciones móviles desarrolladas por el INICTEL UNI. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Itamar Salazar Reque. A continuación procederemos a leer su hoja de vida. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica con mención en Procesamiento Digital de Señales e Imágenes por la Universidad Nacional de Ingeniería. Su tesis de maestría estudió diversas técnicas para la solución de problema inverso en señales de electroencefalograma sintéticas y reales tomadas en tareas de atención. Fue investigador invitado en el Instituto Tecnológico de Nueva York para desarrollar algoritmos para procesar imágenes funcionales de respuestas del bulbo olfatorio. Es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Su tesis de pregrado exploró técnicas para la segmentación de áreas enfermas en imágenes digitales de hojas de plantas. Actualmente es investigador en el INICTEL UNI en el grupo de investigación en procesamiento digital de señales. Sus actuales intereses son la inteligencia artificial y procesamiento digital de señales e imágenes. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que el ingeniero Itamar Salazar pueda dar las respuestas correspondientes. Luego de haber hecho esta breve presentación, le daremos pase a nuestro expositor para que inicie con esta videoconferencia. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Leo, por la presentación. Bien, el día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Específicamente vamos a hablar de redes neuronales convolucionales, ¿no? Básicamente la idea de la presentación es acercar un poco algunos conceptos de redes neuronales en general y hablar un poco de qué son las redes neuronales convolucionales y básicamente cuál es el problema que resuelven. Ok, entonces, para poder hacer eso, vamos a comentar lo siguiente, ¿no? Este es el contenido que vamos a tener el día de hoy. Básicamente vamos a empezar por una introducción hablando de lo que es inteligencia artificial. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial, que es lo que comentaremos en cuanto a cómo está situada las redes neuronales convolucionales dentro de todo este campo que es inteligencia artificial. Y bueno, luego hablaremos un poco de el perceptrón y multilayer perceptron, para luego continuar con lo que son las redes neuronales convolucionales y algunas aplicaciones que se han desarrollado en INICTEL UNI usando esta técnica, ¿no? Y bueno, también finalizaremos con algunos retos que todavía tienen que resolverse en cuanto a las redes neuronales convolucionales. Sí, entonces podemos, creo que, iniciar. Bueno, empezaremos con algunas aplicaciones que usan técnicas de inteligencia artificial. He querido en esta diapositiva primero resaltar la palabra técnicas, porque las técnicas de inteligencia artificial son justamente eso, son procedimientos, algoritmos, métodos que se siguen para resolver determinado problema. A veces es un poco común leer que se habla de inteligencia artificial como la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial que fue desarrollada por Google, por Facebook, por alguna otra empresa, ha logrado hacer esto, ha logrado hacer lo otro. Y de alguna manera eso nos puede dar una idea de que tal vez sea una especie de ente que opera libremente y a conciencia, ¿no? Lo cual no es en realidad cierto. Esto no es cierto, ¿no? Las técnicas de inteligencia artificial en realidad son algoritmos y como todo algoritmo, pues tiene un procedimiento, ¿no? Ahora, algunas aplicaciones que usan inteligencia artificial son, por ejemplo, la visión computacional, el procesamiento del lenguaje natural, en general, un análisis de datos, ¿no? En visión computacional, por ejemplo, podemos ver cómo cuando nosotros subimos una imagen a Facebook, por ejemplo, ¿no? Facebook automáticamente nos dice, ¿quieres etiquetar a tal persona? ¿Quieres etiquetar a tu amigo A, B, C, a Juan?
esta aplicación muy probablemente esté usando alguna técnica de inteligencia artificial y probablemente esté usando redes neuronales convolucionales, ¿no? Los chatbots son un ejemplo de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Son técnicas de inteligencia artificial que tratan de entender y de interactuar con el lenguaje humano, ¿no? Texto, voz. En el análisis de datos tenemos, por ejemplo, lo que algunas empresas usan para estudiar, ¿no? Un histórico de datos para poder recomendarte, por ejemplo, películas o videos, ¿no? En control también hay algunas aplicaciones. He puesto ahí una imagen de un problema de control clásico, que es el del péndulo invertido, en el que básicamente la idea es cuál es la fuerza que yo tengo que aplicarle y en qué dirección a ese carrito para que la masa esté en equilibrio, ¿no? Uno puede extrapolar esta idea a cualquier problema de control que, bueno, involucre motores o alguna otra cosa, pero el problema fundamental también puede ser abordado desde el campo de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a comentar, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial? Nosotros podemos pensar que inteligencia artificial es esta burbuja, ¿no? Este elipse azul. Todas las técnicas están ahí. Dentro de inteligencia artificial hay una subárea que es la inteligencia computacional. La inteligencia computacional en algunos libros está definida como esas técnicas que toman inspiración de la naturaleza para desarrollar sistemas de computadora inteligentes. Y en ese grupo, en ese subcampo de inteligencia computacional, vemos, por ejemplo, la computación evolutiva. La computación evolutiva básicamente dice, se inspira en lo que observa en la biosfera, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño ejemplo en el que un conjunto de soluciones, que en este caso son las jirafas, evolucionan y cambian y van mejorando generación tras generación, ¿no? Basados en su performance, en su desempeño para resolver un problema. Es un ejemplo de algo que se observa en la naturaleza, en la biosfera, y que la computación evolutiva toma y dice, ¿podemos acaso generar algoritmos que sigan un patrón parecido? Algoritmos como estos son, por ejemplo, los algoritmos genéticos. Ahora también está la lógica difusa. La lógica difusa es más inspirada, o al menos se inspiró en sus inicios en el lenguaje, ¿no? Cuando uno quiere dar a entender un mensaje, a veces no es necesario ser tan específico con lo que se quiere decir, porque no operamos nosotros, a nivel del lenguaje, no operamos con tanto detalle. No es necesario ser tan exacto. Se puede ser un poco difuso en la información que se vierte y tomar decisiones basados en ello, ¿no? Ese ejemplo en el que un padre le puede decir la temperatura del té es 95.8 grados centígrados o está muy caliente, y en el segundo caso probablemente consiga el efecto, ¿no? Que es que el niño probablemente no toque esa taza, ¿no? En eso se inspira la lógica difusa, ¿no? Cómo nosotros operamos en lenguaje, ¿no? Luego están las redes neuronales las redes neuronales artificiales. Y bueno, ahí, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿no? Para hablar un poquito de esto, ¿qué imagen se ve ahí, ¿no? Probablemente muchos de ustedes inmediatamente digan, bueno, eso es un ave. Es un ave, ¿no? Ahora, habría que pensar cuál es el procedimiento que hemos seguido nosotros para poder identificar a esa figura, a esa imagen como un ave, ¿no? Probablemente, en realidad lo que ha pasado es que esta imagen ha entrado por nuestro sensor, que es nuestro ojo, se ha convertido en impulsos eléctricos, ha viajado por la red neuronal biológica que tenemos nosotros en nuestro cerebro y en algún punto, no estamos seguros en cuál, pero en algún punto hemos tomado conciencia de que esa figura que se nos muestra ahí es un ave. ¿Ok? ¿Cómo hacer eso? Es básicamente en lo que se inspira. Sobre todo en los inicios de las redes neuronales artificiales, se inspiró en esto, ¿no? ¿Cómo es que nosotros usamos esta información para transformarla, para darle un significado? Entonces, existen todavía aún más campos de la inteligencia computacional.
pero nosotros vamos a ver solamente una parte, las redes neuronales artificiales. Y la idea de esto, de esta lámina, en todo caso, es darnos a entender que lo que vamos a hablar el día de hoy es una pequeña parte de todo un conjunto de técnicas mucho más grande, ¿no? Que está envuelta en lo que es inteligencia artificial. Y dentro de redes neuronales artificiales existen subtécnicas, bueno, existen técnicas, ¿no? Como el perceptrón, multilayer perceptron, las redes autoorganizadas de cojones, las funciones de base radial, las redes neuronales convolucionales, y bueno, arquitecturas basadas en redes neuronales convolucionales como las UNets, las GANs y un largo etcétera, porque este es un campo que crece muy rápido y que ha crecido vertiginosamente en realidad en los últimos años, ¿no? Es muy difícil seguirle el paso a todas las arquitecturas y las nuevas técnicas que aparecen cada día. Entonces vamos a enfocarnos en las redes neuronales. Para hablar de redes neuronales artificiales tenemos que comentar un poco las redes neuronales biológicas, ¿sí? Y bueno, podemos hacer el ejercicio de aislar una red, de una red neuronal biológica, aislar solamente una neurona, ¿no? Una pequeña neurona. Y bueno, la neurona que he colocado ahí es un dibujo en realidad de Santiago Ramón y Cajal. A él le gustaba mucho dibujar las neuronas. Y aquí podemos distinguir algunas partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las dendritas, que son las que se encargan de enviar la información, hacia un centro. ¿Cuál es este centro? Este centro se le llama soma, que es el encargado de procesar esa señal, ¿no? Básicamente el procesamiento acá, y vamos a decirlo ligeramente, es una suma de las entradas, digamos que es así. Y bueno, también tiene un axón, que es el que se encarga de enviar la señal procesada, por decirlo así. Entonces, las señales que entran al soma, ¿sí? Las señales que entran al soma son procesadas y luego se envía una señal, que en este caso sería un spike, ¿sí? Un spike. En realidad, las neuronas envían trenes de impulsos. Pero bien, ahora, ¿qué es lo importante de esto? De que, primero, para que la neurona envíe información, esta sumatoria de estas entradas, tienen que sobrepasar un pequeño umbral para poder enviar la información. En caso que no lo supere, no envían, ¿no? Podemos imaginarlo así, ¿ok? Haciendo un modelado simple, bastante simple en realidad, de cómo funciona una neurona artificial, biológica. Ahora, otra cosa que modelar también importante es que estas señales de entrada que llegan a la neurona biológica, algunas pueden ser más importantes que otras, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que esta señal que llega acá es más importante, es decir, tiene más peso, importa más, porque probablemente, imaginámoslo así, es una señal que viene de una característica importante de aquello que queremos reconocer. Por ejemplo, si queremos reconocer un ave, probablemente aquellas características que involucren el rostro, el pico del ave, si vemos un pico decimos, ah, ya sí, muy probablemente sea un ave, ¿no? Entonces, hay algunas características que son más importantes que otras. Y en las neuronas biológicas, algunas sinapsis, que son estas conexiones entre las dendritas y los axones, son más importantes o son más potentes, ¿no? Entonces, eso se quería simular. Se quería, de alguna manera, computacionalmente, tener un modelo computacional, ¿no? El modelo computacional que se generó de eso, que trate de emular eso que acabamos de conversar, es el perceptrón. El perceptrón era básicamente esta idea en la que teníamos una neurona artificial, ¿sí? Que hacía una sumatoria y dependiendo de si la sumatoria era mayor o menor a 0, nos daba 1 o 0 a la salida. ¿Y qué era lo que sumaba? Lo que sumaba era las entradas, que serían los X, ¿sí? Las entradas. Ahora, estas entradas tenían que tener cada una un peso y se les simuló ese peso del que hablábamos antes con unas variables llamadas W. Entonces, ¿qué pasaba? Que si
para obtener una salida, la salida básicamente era un 1 o un 0. Para obtener una salida, teníamos que verificar si se cumplía que este producto de x1 por w1 más x2 por w2, así hasta xn por wn, si ese producto era mayor a 0. Si era mayor a 0, entonces la salida era 1. Y si no, entonces era 0. Esa era básicamente la concepción del modelo del perceptron, ¿no? O perceptrón. Y bueno, eso es en cuanto al perceptron. Ahora, imaginemos que tenemos un perceptron solamente con 2 entradas, ¿no? Con 2 entradas. Recuerden, las entradas son características de lo que queremos nosotros clasificar. Y los W1, W2 son pesos. Por ahora vamos a ignorar ese 1 y ese W0, ¿ok? Entonces, imaginemos que nosotros queremos identificar, por ejemplo, esta imagen del ave que habíamos visto, queremos identificarlo por sus dimensiones, Sabemos, por ejemplo, que dimensiones importantes de un ave es la distancia que hay desde el pico a la cola y la distancia que hay entre la extensión de sus alas, ¿no? Cuando sus alas están extendidas. Entonces, nosotros decimos, y hacemos una tabla de un mapeo, ¿no? Si es que la distancia del pico a la cola es 5 centímetros, vamos a decir que x1 es 0, si es 10, entonces es 1, y si es 20, vamos a decir que es 2. Igual con la extensión de las alas. Entonces, este vector de entrada, 1, 0, hace referencia a un ave que tiene 10 centímetros del pico a la cola, porque es 1, y 5 centímetros de extensión de alas. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir. Ahora, nosotros sabemos que como nosotros queremos identificar esta ave en específica, este tordo, que es esta ave, cumple que tiene 20 centímetros del pico a la cola y tiene 20 centímetros de extensión de alas. Entonces, nosotros necesitamos que el patrón de entrada sea 2, 2. Para todos los demás, es 0. Entonces, en este caso, 1, 0 será 0. La salida que nosotros esperamos es 0. Este otro vector de entrada, este otro patrón de entrada 0, 2, hace referencia a un ave, cualquiera que sea, que tiene 5 centímetros del pico a la cola y tiene 20 centímetros en extensión de alas. Pero no es lo que queremos. Nosotros queremos que las dos se cumplan al mismo tiempo. Entonces, en este caso, también va a ser 0 la salida. Y ahora, este otro patrón de entrada, que es 2, 2, este sí cumple lo que nosotros queremos. Entonces, de alguna manera la red neuronal, perdón, la neurona, debe decirnos 1, ¿no? Porque este sí es el resultado que nosotros queremos. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿No? Para empezar, tenemos que recordar que aquí se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Si queremos que sea 1, entonces x1 por w1 más x2 por w2 más w0 debe ser mayor a 0. Y si no, entonces el resultado será 0, ¿no? Ya no será 1. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos x1 y x2, que son las entradas a la neurona artificial. Lo que nos falta son los pesos, los w. No los sabemos. Y eso es una de las partes más importantes de las neuronas artificiales. Bien, entonces, ¿cómo poder hacer? ¿Qué juego de números podemos elegir para que podamos tener el comportamiento que hemos descrito hace un momento? Que para algunas entradas sea 0, que para algunas entradas sea 0, y que para otras entradas sea 1, ¿no? Y que para otras entradas sea 1. ¿Qué juego de números podemos elegir? ¿Qué juego de números para W1, W2 y W0 podemos elegir para que se tenga ese comportamiento que nosotros queremos? Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿existen algunos algoritmos para hacer eso? No vamos a hablar de eso ahora. Podríamos decir que incluso hasta tanteando podemos por ahí probar, ¿no? Y digamos que esa es la solución, ¿no? 3, 2 y menos 6. Y de hecho podemos corroborarlo, ¿no? 1 por 3 más 0 por 2 menos 6. Eso es menos 3 y menos 3 es negativo, por lo tanto es 0 para la primera entrada, ¿no?
Para la segunda entrada sería 0 por 3 más 2 por 2 menos 6. ¿Eso cuánto es? Hacemos un cálculo ahí mental. Es menos 2, ¿no? Sale 0 más 4 menos 6. Menos 2. Menos 2 es negativo. Y como es negativo, entonces sale 0. Y luego con el otro, con el último. En el último nos tiene que salir 1. Es decir, tiene que ser positivo. Probamos, ¿no? 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 6 más 4, 10. 10 menos 6, 4. 4 es positivo, por lo tanto sale 1. Y ahí está, ¿no? Entonces, con ese juego de números que hemos elegido ahí, 3, 2 y menos 6, tenemos el comportamiento que deseamos. Esa es la idea de las redes neuronales, ¿no? Poder tener el comportamiento que uno desea basado en la ponderación de características determinada por los pesos, ¿no? También podemos hacer otro ejercicio, que es el de graficar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos ver, permítame borrar esto, podemos ver que el patrón de entrada 1, que es 1, 0, lo podemos graficar, ¿no? En ese espacio, x1, x2, y sería esa bola azul, ¿no? El siguiente patrón de entrada, que es 0, 2, también lo podemos graficar, y estaría en esa posición. Y el tercer patrón de entrada, que es 2, 2, y que sabemos que es un punto rojo, lo podríamos graficar en esa posición. Ahora, ¿qué es lo interesante de la red neuronal? Que nosotros, como tenemos nosotros el valor de W1 y W2, nosotros podemos reemplazar esos valores en esa ecuación, en esa expresión, ¿sí? En esa expresión. Hasta acá. Esa expresión. Y lo que va a pasar es que cuando reemplazamos esos valores, nosotros vamos a definir la ecuación de una recta. Y si nosotros graficamos esa recta sobre ese espacio, lo que vamos a encontrar es que dividimos el espacio en dos, donde para un lado están las señales o los puntos que cumplen la condición que nosotros queremos y para el otro los que no la cumplen. Y esa es la idea de las redes neuronales, ¿no? Y de hecho esta es una interpretación geométrica de cómo es que opera esta ponderación, ¿no? Dada por los pesos. También se puede llegar a demostrar que si dibujamos el vector W1, W2, resulta que termina siendo perpendicular, normal, a esta región de decisión, ¿no? Los cuales son propiedades muy interesantes. Ahora, todo este análisis que hemos hecho acá, rápidamente, lo hemos hecho solo para una neurona. Solo para una neurona. La idea, bueno, una idea que seguramente muchos científicos habrán hecho cuando esto se creó por allá por los 60 es, ¿qué pasa entonces cuando juntamos muchas neuronas artificiales, ¿no? ¿Qué comportamiento podremos encontrar? Una red neuronal multicapa, que es la MLP, es básicamente un agrupamiento de neuronas artificiales, pero cada una por capas, ¿no? Hacer un agrupamiento por capas. Se pensaba, y de hecho era así, de que esta red neuronal artificial, ya red neuronal, porque ya es un conjunto de neuronas, tendría muchas, pero muchas capacidades para poder resolver problemas muy complejos. Y de hecho fue así. Solamente que se cruzaron con un problema. En el caso anterior, nosotros los pesos los determinamos de manera heurística, por ensayo y error, tal vez, ¿no? Hasta champeando por ahí, ¿no? Pero en este caso ya son demasiados pesos, ¿no? Y no nos vamos a poner a revisar cada uno de los pesos a ver si es que cumple con la salida, ¿no? Que nosotros deseamos. Entonces, para eso ya se elaboró un algoritmo que permita de manera automática determinar cuáles son aquellos mejores pesos que van a hacer que ponderen bien las características de entrada para tener la salida deseada. Ese algoritmo se llamó backpropagation. Se hizo popular más o menos en la 80, 85, demoró más o menos 15, 20 años para que se hiciera popular esto. Y bueno, fue aquel algoritmo que resolvió ese problema, ¿no? A partir de ello, entonces, las redes neuronales MLP se hicieron muy famosas en lo que se llamó ya la segunda ola de
de la inteligencia artificial, de las redes neuronales específicamente, ¿no? Se hicieron muy famosas en ese tiempo. Sin embargo, todavía existían algunos problemas, ¿no? Entonces, para recapitular y básicamente la idea que quiero que se lleven hasta ahora de esta parte es que las redes neuronales básicamente lo que hacen es ponderar entradas. Hay entradas, ¿sí?, que representan características de una imagen, por ejemplo. Y yo pondero qué características son más importantes y en base a esa ponderación determino si es que lo que obtengo al final es un 1 o es un 0, ¿no? Donde 1, ¿qué significa? Es lo que yo quiero identificar. En este caso podría ser un pájaro, un perro, un gato, lo que sea que yo quiero identificar. Y 0 significa aquello que no quiero identificar. Entonces, MLP básicamente lo que hace es eso, está haciendo una ponderación de características, ¿no? Que son características manuales, ¿no?, que uno le da a la red neuronal. Y esa probablemente es una de las preguntas que mucha gente se hizo también en este tiempo, ¿no? ¿Por qué las características tienen que ser manuales, ¿no? ¿Por qué las características manuales son las que se ingresan a la red neuronal? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué yo le tengo que decir a la red neuronal, por si acaso, el ave que vas a ver es 5 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y cosas por el estilo? ¿Por qué le tengo que decir eso? No puedo darle la imagen de frente y que ella sea, que la red neuronal sea la que automáticamente obtenga esos resultados. ¿Tiene la capacidad la red neuronal de poder hacer eso? Probablemente sea alguna de las preguntas que muchos hicieron en ese tiempo, ¿no? ¿No pueden ingresar las imágenes directamente a la red neuronal? Bueno, el problema era, y ahorita lo vamos a ver, que había mucha carga computacional ahí, ¿no? Vamos a tratar de entender eso, ¿no? Y cuando tratemos de entender eso, vamos a entrar ya un poco al campo de las redes neuronales convolucionales, ¿no? Y cuál es el problema que resuelven. Esa imagen, por ejemplo, ¿no?, esa imagen que la que hemos estado mostrando hasta ahora, es una imagen que tiene píxeles, ¿no? Todos sabemos que tienen píxeles. En este caso es una imagen que tiene 620 por 390 píxeles. Es decir, tiene aproximadamente 242.000 píxeles. 242.000 píxeles. Ahora, dicho sea de paso, en realidad los píxeles son números, ¿sí? Son números a los que se le ha asignado un color. Son números a los que se les ha asignado un color. ¿Ok? Entonces, en realidad las imágenes son matrices numéricas y lo que hace, pues, la computadora o el celular es interpretar esos números y darle un color. Por ejemplo, si hacemos un zoom en esa pequeña parte que es la del pico de este animal, lo que vamos a encontrar es básicamente un montón de números y los números que corresponden a píxeles negros, oscuros, son valores numéricos más cercanos a 0. Y los píxeles que corresponden a colores claros, blancos, son aquellos que corresponden a valores numéricos cercanos a 255. A 255. Es decir, y ahí creo que se nota bien, algunos números, por ejemplo el 60, 70, que están más cercanos a 0, corresponden a píxeles de color negro, y los que están más cercanos a 250, 240, por ahí, son valores que corresponden a blancos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos comentando esto? Porque nuestra idea, ¿no?, la idea que hemos tenido hace un ratito es, ¿por qué no metemos las imágenes enteras a la red MLP, ¿no? ¿Por qué no las metemos ahí totalmente? Cada uno de los datos. Sí, las imágenes son un montón de datos ordenados. ¿Por qué no hacemos esto, no? Metemos cada uno de los valores de los píxeles como entrada a la MLP. ¿Cuál sería el problema de hacer esto? Piensen por unos 10 segundos, ¿cuál sería el problema al hacer esto? Bien, el problema es que si hacemos esto, la cantidad
la cantidad de valores de entrada sería igual a la cantidad de píxeles de la imagen. Es decir, nosotros tendríamos 242.000 entradas. 242.000 entradas. Ahora, habíamos dicho antes de que estas entradas se mapean, ¿no? Por ahí dijeron carga computacional. Exacto, ese es el problema, ¿no? El problema está en que estas entradas se van a mapear, es decir, se van a unir a las neuronas en la siguiente capa. Y para unirlas vamos a necesitar pesos. Es decir, si queremos unir cada una de estas entradas a las 10 neuronas siguientes, digamos que son 10, vamos a necesitar, cada una de estas neuronas va a estar amarrada a 242.000 entradas. Por lo tanto, cada neurona va a tener 242.000 pesos. Y si son 10 neuronas, vamos a tener en total, solamente para esa capa, 242.000 por 10 pesos, ¿no? Que es aproximadamente 2.5 millones de pesos, ¿no? Es demasiado. Y solamente hemos analizado la primera capa, ¿no? Y estamos diciendo que son 10 neuronas. Probablemente sean muchas más. Y encima es para una imagen de 620 por 390. Entonces, que para nuestros estándares puede ser una imagen pequeña, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora tenemos imágenes mucha más resolución, ¿no? Mucha más resolución actualmente tienen las imágenes. Ahora, ese es un problema, ¿no? Que tenemos muchos pesos. La cantidad de pesos necesaria para poder operar esto es demasiado alta. Y no solamente eso, sino que también hay una carga computacional alta también. El problema está en que estamos haciendo un mal uso de los pesos, ¿no? No estamos reutilizando bien los pesos. Y de hecho eso fue algo que alguien por ahí en el 95 se le ocurrió, ¿no? En realidad ya habían ideas antes con las redes autoorganizadas. Pero en el 95 a alguien se le ocurrió decir, bueno, si el problema es que tenemos muchos pesos vinculados a una neurona, tenemos que buscar maneras para poder reutilizar estos pesos, ¿no? Tal vez no tenemos que amarrar cada peso a un píxel. Tal vez podemos amarrar una cierta cantidad de pesos a un cierto grupo de píxeles y poder reutilizarlos luego en otras partes de la imagen. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a algunos se le ocurrió, oye, ¿por qué no reordeno mejor los píxeles como una matriz? Como una matriz. Y esta matriz, esta pequeña matriz a la que ahora vamos a llamar filtro o kernel, esta pequeña matriz de pesos, lo que va a hacer es, si tenemos la imagen, ¿no? Esta imagen del tordo, si tenemos esta imagen, entonces lo que va a hacer esta matriz va a ser situarse sobre la imagen y decir, bueno, yo voy a procesar esta parte de la imagen. Proceso esta parte de la imagen. Y ahora, ¿dónde está el reuso de los pesos? En que esta matriz puede ir de un lado a otro y recorrer toda la imagen. Es decir, solamente con, en este caso, 9 pesos, podemos recorrer toda la imagen y hacer que los pesos varíen, ¿sí? Tienen que cambiar porque tiene que haber algunos números, ¿no? Estos pesos van a cambiar dependiendo de lo que encuentren en toda la imagen. Y aquí lo que está pasando es que estamos reutilizando los pesos, entonces estamos haciendo un mejor uso de ellos. Y de hecho les estamos dando mucho más significado, ¿no? Ahora, acá, la misma operación se va a mantener, ¿sí? La operación que antes habíamos usado. Este producto punto a punto, ¿no? X1, W1, X2, W2, hasta XN, WN. Eso todavía se va a mantener. Solamente que ahora los X que vemos acá, son los valores de la imagen que está de verde, pero que están justo debajo de esa matriz, ¿no? Justo debajo de esa matriz de amarillo. Son los valores de la imagen que la matriz de amarillo, el filtro está viendo, ¿no? Son los valores de la imagen que el filtro está viendo, que está observando de alguna manera, que está
recepcionando. Ahora, ¿cómo es ese movimiento que les digo de que la matriz recorre toda la imagen? Bueno, acá hay un GIF que por ahí encontré, en el que se explica, ¿no? Básicamente cómo es, ¿no? Tenemos la matriz de verde, que es la imagen, y tenemos esta matriz de amarillo, que es nuestro filtro, kernel, matriz de pesos, puede recibir muchos nombres, que recorre toda la imagen, ¿no? Y cada vez que se mueve, efectúa la operación, esta operación, ¿no? La operación que está ahí, con esa flechita que estoy colocando. Y cada vez que obtiene un valor, ¿sí? Cada vez que obtiene un valor, por ejemplo, en esta parte de la imagen, ese valor lo coloca en otra imagen aparte. Por ahí algunos se puede estar preguntando, ¿no que el resultado de operar una red neuronal o en una neurona era 1 o 0? Sí, era 1 o 0 si es que usas esta función de activación, que así se les llama, ¿no? Pero existen otras funciones de activación, como por ejemplo esta, ¿no? Que permiten tener no solamente valores 1 o 0, sino también valores numéricos reales en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cada vez que se hace una operación, es decir, cada vez que la matriz se mueve un poquito, genera un valor nuevo en otra imagen, que generalmente es más pequeña. Y así, cada uno de estos valores han sido obtenidos del paso, del ventaneo que está haciendo la matriz de filtros, ¿no? El filtro, el kernel, esa matriz de amarillo, que está haciendo cada vez que se mueve por la imagen de verde original. Y eso es bastante interesante, porque vamos a ver que esa matriz de rojo que estamos viendo ahí de salida, es una matriz que tiene propiedades interesantes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál puede ser un resultado de esa matriz de rojo, ¿no? Recuerden al inicio lo que hemos dicho es que los pesos lo que hacen es decir qué características son más importantes o qué características no son tan importantes, ¿no? Esta es básicamente la concepción de los pesos, ¿no? De los pesos. Entonces, aquí también pasa lo mismo. Aquí también pasa lo mismo. Aquí los pesos también van a determinar qué características son importantes y qué no son tan importantes. Entonces, si estamos diciendo que los pesos actúan como un filtro, justamente, de qué es importante y qué no es importante, entonces el resultado, que es esta imagen de rojo, va a ser justamente una imagen con características o bien realzadas o bien disminuidas. ¿Cuál es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para esa imagen de entrada de esa ave, ¿no? Y para esa matriz, digamos, la que estamos viendo ahí, un resultado probable puede ser este, ¿no? Claro, ahí probablemente estoy exagerando un poco, pero la idea es que se entienda el concepto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué característica está resaltando ese filtro de amarillo para producir esa imagen de rojo? ¿Qué característica está resaltando? Está resaltando justamente, bueno, en este caso, los bordes, ¿no? Los bordes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta matriz? ¿Qué está haciendo esta matriz, este filtro? El filtro lo que está haciendo es, está haciendo que la característica que se realce sea los bordes de la imagen original. Lo interesante es que podemos usar muchos filtros, y por lo tanto podemos tener muchas características realzadas. Alguno puede decir, bueno, si estoy usando muchos filtros, entonces estoy usando muchos pesos. Pero la idea no era reducir la cantidad de pesos. Bueno, sí, pero si uno empieza a contar, la cantidad de pesos que estamos usando es muchísimo menor. Aún así, que usamos muchos filtros, muchísimo menor que si mapeamos píxel a píxel a una MLP. El procedimiento para obtener esta
este procedimiento en el que hacemos un producto, ¿no? Punto a punto, y hacemos este ventaneado, generalmente se le llama convolución. Por eso es que las redes neuronales que usan esto en el corazón de su procedimiento se le llama redes neuronales convolucionales, ¿no? Esa es la idea de las redes neuronales convolucionales. Aplicar la convolución con diferentes filtros a las imágenes de entrada para obtener características realzadas, ¿no? Características importantes. Y como podemos aplicar muchos filtros, entonces podemos tener muchas imágenes con muchas características diferentes, todas probablemente, y que nos ayuden y que ayuden a la red neuronal a identificar la imagen de entrada, ¿no? Ahora, algo interesante es que estas matrices, que son estos pesos, estas matrices, estos filtros de los que estamos hablando, también, bueno, como son matrices, y sabemos que las imágenes son matrices, entonces las matrices también se pueden visualizar como imágenes. Si hacemos ese ejercicio, de hecho se hizo hace unos años, si se hace ese ejercicio, lo que se va a encontrar es que las matrices también tienen una disposición, no es que estén dispuestas de manera aleatoria. Los pesos, los valores numéricos de los pesos, se han colocado de tal manera que tienen un significado, ¿no? Aquellos que están un poco familiarizados con procesamiento de imágenes se podrán dar cuenta de que estos básicamente son filtros, ¿no? Son filtros de bordes. Son filtros de bordes, parecidos, por ejemplo, a los filtros de Sobel, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea detrás de las redes neuronales convolucionales. Existen muchas otras cosas más adicionales, pero esta es la que le da el nombre, ¿no? De convolución. Entonces, creo que podemos estar listos como para poder entender esta figura de un paper, bueno, que es justamente del creador, del que se le reconoce como el creador de las redes neuronales convolucionales, ¿no? Yann LeCun. Él trabajó con imágenes para reconocimiento de números y letras, ¿no? Y en su paper él describe esta figura que se ha hecho muy famosa, ¿no? En la que tenemos una imagen de entrada, se aplica justamente un filtro, que es este pequeño cuadradito que vemos acá, y se genera un resultado, ¿no? Si lo aplicamos por toda la imagen, entonces tenemos una imagen convolucionada, ¿no? Una característica resaltada. Aplicamos otro filtro, ¿sí? Otro filtro, tenemos otra característica, y así generamos muchas imágenes. Como les decía, estas imágenes generalmente tienen menor dimensión, pero tienen mucho más cantidad de información. Es información enriquecida, ¿no? Ahora, este procedimiento que hemos hecho es una convolución y podemos hacerlo muchas veces, ¿no? Bueno, podemos hacerlo muchas veces, ¿no? Muchas veces. Aquí viene lo que se conoce como profundidad de la red, ¿no? Mientras más veces lo hagas, entonces la red se hace más profunda y por lo tanto las imágenes, perdón, los resultados, las características se vuelven cada vez más enriquecidas y por lo tanto tienes más para poder diferenciar entre imágenes, ¿no? Al final de todo siempre encuentran, bueno, casi siempre, pero al menos en esta propuesta de Yann LeCun se encontraba una red MLP, ¿no? Como las que habíamos conversado en antes. Una red MLP, ¿no? Que era la que le daba el resultado, ¿no? Pero a la red MLP ya no entraba la imagen entera, entraban las características que la red convolucional había encontrado, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea. Aquí quisiera mostrarles un pequeño video que a mí me parece bastante interesante en realidad, en el que se ve justamente a Yann LeCun con una computadora de esos tiempos probando el software que había inventado justamente con las redes neuronales convolucionales, ¿no? Como le decía, él había hecho este software para reconocer números y letras. Acá se ve haciendo unas pruebas con números. El algoritmo automáticamente reconoce los números que pueden estar impresos o pueden estar escritos a mano. Y es interesante cómo esto funciona, ¿no? Sobre todo para esos tiempos, ¿no?
Algo que resaltar aquí es que, por ejemplo, ese ejemplo me gusta mucho porque la red neuronal ahí ha tenido que llegar a algún nivel de percepción, de abstracción, ¿no? Para poder reconocer esos números, ¿no? Ahora, ¿qué pasó, no? Si en el 95, 98 se descubrió esto, ¿por qué es que recién hasta ahora se han hecho famosas? Bueno, lo que pasó del 95 al 2012 específicamente es tecnología, ¿no? Juegos, cosas por el estilo. Lo que pasa es que en ese tiempo, a pesar de que las redes neuronales convolucionales hacían un mejor uso de los pesos y había un mejor uso de la carga computacional, igual seguía siendo pesada para las computadoras de esa época, ¿no? ¿Y qué pasó desde el 95 hasta el 2012? Básicamente la industria de los videojuegos evolucionó mucho, se crearon tarjetas gráficas para operar sobre matrices que eran las que se necesitaban en ese tipo de industria. Y bueno, eso llevó a colación de que mucha gente pudiera usar esas tarjetas gráficas en esas computadoras para hacer procesamiento usando redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, esa es la idea general de las redes neuronales convolucionales que les quería compartir. Nosotros en Inictel hemos hecho algunas aplicaciones usando esta idea. Las arquitecturas cambian en realidad, pero la idea es básicamente la misma en el origen, ¿no? Por ejemplo, esta aplicación, que bueno, es de uno de mis compañeros del grupo de investigación en Inictel Uni, en la que recogen imágenes usando este microscopio, ¿no? De maderas, ¿no? Imágenes de maderas. Y la idea es poder distinguir, que la red neuronal convolucional pueda distinguir qué tipo de madera es, ¿no? Para propósitos de control de calidad, ¿no? También hemos hecho otra aplicación en la que tomábamos imágenes, fotografías con un celular, una tablet, de hojas, en este caso el árbol de paltajás, y tratábamos de identificar justamente qué tipo de deficiencias tenía basado en las características que ésta mostraba, ¿no? Visualmente. Y también se usó una red neuronal convolucional, ¿no? Ahora, las arquitecturas varían, como les digo, y existen algunas otras operaciones, como por ejemplo el pooling, de las que no hemos hablado, pero que creo que pueden ya con esto tener una idea de qué es lo que hace. Pero la idea general es que usábamos las redes neuronales convolucionales para que extrajeran características complejas, ¿no? Complejas, que le sirvieran a la red neuronal para clasificar correctamente, ¿sí? Acá le he puesto CNN. CNN es Convolutional Neural Network, que es red neuronal convolucional, ¿no? Esa es básicamente la idea de estos proyectos que hemos hecho, de estas aplicaciones que hemos hecho en Inictel. Hemos hecho algunos artículos científicos también basados en estas aplicaciones. De hecho, ustedes los pueden revisar. Algunos de ellos están abiertos, ¿sí? De hecho, hemos hecho algunas otras aplicaciones en nuestro grupo de investigación, no solamente con madera o con hojas, ¿no? También hemos hecho, por ejemplo, para hacer mosaicing, ¿no? De imágenes, para aplicaciones de video también, y también para hacer segmentación, ¿no? Sobre árboles, usando drones. Muchos de esas aplicaciones han sido hechas usando redes neuronales convolucionales también, ¿no? Si alguno de ustedes está interesado en revisar los papers que tenemos los artículos científicos que tenemos en el grupo, pueden entrar a ese enlace, es básicamente la página de Inictel, al grupo de procesamiento de señales e imágenes e inteligencia artificial, y bueno, darle clic a la parte de publicaciones, ¿no? Ahí están listados los papers que tiene el grupo de investigación, ¿no? Por si a alguno les interesa. Entonces, finalmente, para terminar, quisiera conversar, rápidamente mencionar algunos retos que tienen las redes neuronales convolucionales, ¿no? Porque mucha gente tiende a pensar de que, dado que han resuelto muchos problemas, y vaya que lo han hecho, tienen muchos problemas resueltos en cuanto al desempeño, son mucho mejores que muchos otros algoritmos clásicos, pero todavía tiene problemas, ¿no? Hay algunos retos todavía que abordar en las redes neuronales convolucionales. Uno de ellos es la gran cantidad de datos, ¿no? Para entrenar redes neuronales convolucionales necesitas gran cantidad de datos.
a veces millones de imágenes, dependiendo de la aplicación, dependiendo de lo que quieras hacer, a veces millones, a veces con cientos de miles puede servir, pero necesitas gran cantidad de datos y a veces eso limita a dónde lo vas a aplicar, porque para resolver problemas reales a veces no se tiene tanta cantidad de datos, a veces es un problema. Otro problema es el de las falsas correlaciones. ¿Qué es esto? Bueno, a veces uno piensa que la red neuronal convolucional va a enfocarse en una área específica para hacer la clasificación, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo una imagen de un lorito, yo digo, bueno, se va a enfocar en el loro. Pero probablemente para clasificar una imagen como un loro vaya a enfocarse en otra parte de la imagen, ¿no? Capaz todas las imágenes del loro vienen acompañadas siempre de un humano que tiene de la mano de una persona, ¿no? Porque generalmente los loros se paran en las manos, ¿no? Entonces la red neuronal convolucional puede llegar a una falsa correlación, que es cada vez que ve una mano, entonces es un loro. Entonces, eso es un problema, ¿no? Es algo que todavía se puede manejar, que hay algunos artículos que tratan de mejorar este problema, pero que existe, ¿no? El manejo de lo desconocido también es otro problema, ¿no? Es un problema que se conoce como el Open Set Problem, ¿no? De hecho, uno de mis compañeros conversó sobre esto hace unos días en una de las videoconferencias también que se ha hecho por este medio, ¿no? Les sugiero que lo revisen. Básicamente es el problema de si yo entreno mi red neuronal para diferenciar entre perros y gatos, por ejemplo, ¿y qué pasa si yo le pongo la imagen de un celular? ¿No? La fotografía de un celular. Le digo, bueno, dime qué es esto. Me va a decir que el celular es un perro o que el celular es un gato, porque ha sido entrenada para diferenciar entre dos clases, pero no maneja lo desconocido, es decir, me puede decir cuando algo que entra no está en su memoria, por decirlo de alguna manera. Ese es un problema que todavía existe, ¿no? Y que es bien interesante, ¿no? Otro problema es el de las muestras adversarias, ¿no? Las muestras adversarias son básicamente perturbaciones, ¿sí? Perturbaciones que se le añaden a las imágenes, pero son perturbaciones que no tienen característica aleatoria, sino que son perturbaciones diseñadas específicamente para poder engañar a la red neuronal. Y hay muchos artículos de esos bien interesantes en los que se explica cómo incluso una misma perturbación puede afectar a diferentes redes neuronales, ¿no? Que es bastante interesante porque de alguna manera está tratando de demostrar de que las redes neuronales generalizan muy bien, pero parece que también generalizan algunos de sus errores. Entonces, es bastante interesante también de estudiar. Todos estos problemas del 1 al 4 tienen que ver mucho también con la interpretabilidad de la red neuronal convolucional, ¿no? Como ustedes han visto, las redes neuronales convolucionales sabemos qué es lo que hacen, sabemos cómo operan. Lo que no sabemos es qué es lo que obtienen en las partes intermedias y cómo usan esa información. Ese es un gran problema y es un problema que se vuelve cada vez más grande cada vez que hacemos la red más profunda, es decir, cada vez que se hace mejor. Es un problema muy importante, el de la interpretabilidad, ¿no? Y esto puede contribuir a muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. ¿Por qué? Porque a veces cuando se hace una solución es muy importante, o a veces a la persona que recibe la solución le es muy importante saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo el algoritmo para llegar a tener un resultado, ¿no? Saber qué es lo que está haciendo el algoritmo para tener un resultado es algo que en muchas aplicaciones se requiere. Y a veces con las redes neuronales profundas en general, eso es un poco difícil de obtener. Se puede, pero es un poco difícil, ¿no? Muchas de las aplicaciones de los algoritmos que se usan para poder resolver problemas reales usan más bien híbridos, ¿no? Es decir, las redes neuronales convolucionales forman solamente una parte del todo el problema en general, ¿no? El resolver el problema, como se dice, end-to-end, a veces no es tan adecuado, ¿no? Depende del problema, claro, está, ¿no? Ahora, existen muchos otros problemas que seguramente existen, pero que no he fomentado por razones de tiempo o desconocimiento, tal vez. Pero en resumen, lo que les quería decir es que la inteligencia artificial es un área muy extensa. Las redes neuronales convolucionales son parte de ella.
y bueno, en recientes años han tomado gran notoriedad. Son clasificadores muy potentes, sí. Pueden ser usados para diferentes aplicaciones, clasificación, reconocimiento, segmentación, en realidad muchos más que me han faltado listar. Importante es que las CNNs usan matrices de pesos para generar características complejas, y son estas características complejas que luego son usadas para clasificar correctamente la imagen, ¿no? Y algo adicional es que existen aún problemas técnicos en las CNNs que ameritan investigación, ¿no? Lo cual es interesante porque nos dice que todavía tenemos espacio para hacer algunas contribuciones, ¿no? Entonces esas son algunas referencias. Ahí también está el enlace de INICTEL, del grupo de INICTEL UNI, por si alguno está interesado en los artículos científicos. Y bueno, eso sería lo que quería comentarles. Muchísimas gracias por prestar atención. Y bueno, no sé si hay algunas consultas o dudas que atender. Sí, muy bien, ingeniero, muchas gracias por su exposición. Comentarle al público que a partir de este momento damos paso a la ronda de preguntas, las cuales pueden irlas dejando a través de los comentarios para que nuestro expositor, el ingeniero Itamar Salazar, pueda resolver cualquier inquietud que tengan. Ingeniero, justo ya tenemos aquí algunas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo se define en una red neuronal cuántas capas debe de haber al medio o cuántas capas deben de utilizarse en la entrada? Ok, esa es una pregunta muy interesante que tiene que ver con el diseño de la red, ¿no? Como les decía, la red mientras más profunda, sobre todo la red neuronal convolucional, mientras más profunda, tiende a ser mejor, ¿no? Aunque también puede haber algo de overfitting, pero tiende a ser mejor. Entonces, a veces la cantidad de capas se determina por ensayo y error, ¿no? Lamentablemente, a veces es así, ¿no? Por ensayo y error. Pruebas, dices, bueno, está bien, tengo un buen desempeño y sigues, ¿no? En las redes MLP había un criterio, ¿no? Que era la cantidad, en general, la cantidad de patrones que necesitabas tenía que ser 10 veces más o menos la cantidad de pesos que tenías, y bueno, la cantidad de pesos estaba definida por la cantidad de capas y los enlaces que tenías. Pero aquí ya como que esos criterios en las redes neuronales convolucionales ya han dejado de existir. En general, al menos, lo que yo observo es que el criterio es prueba, si funciona, trata de hacer de que tenga menos, y si sigue funcionando bien, entonces sigues disminuyendo, ¿no? Ese puede ser un criterio, ¿no? Una manera de hacerlo. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pronóstico con inteligencia artificial o uno usando regresión? Ok. Bien. La regresión, dependiendo de qué tipo de regresión sea, probablemente se refiere a una regresión lineal, tal vez. Las regresiones son muy simples, ¿no? Las regresiones son muy simples. Y a veces para operar, ¿no? De hecho, la red neuronal, el perceptron, puede ser vista de alguna manera como una especie de regresión, ¿no? Entonces, para las técnicas de inteligencia artificial, espero que se refiera a la red neuronal convolucional, están más adecuadas para operar sobre imágenes, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Ahora, también lo bueno es que las regresiones sabes qué está pasando, ¿no? Sabes qué está pasando y puedes dar una idea, puedes responder a alguien si te pregunta, bueno, qué es lo que está haciendo el algoritmo, ¿no? En qué se está basando, cuáles son las características que más se está usando. Pero el problema de la regresión es que probablemente no resuelva tu problema, ¿no? Y hay muchos algoritmos basados en regresión. De hecho, muchos de los algoritmos que estamos viendo, que hemos visto acá, también se pueden ver desde el punto de vista de la regresión. Pero bueno, en general la posible diferencia sea de que una es más interpretable que otra, pero también una resuelve mejor el problema que otro, ¿no? Entonces ahí hay un trade-off que hay que saber elegir. Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Qué requisitos o qué tipo de conocimientos básicos se debe de tener en cuenta para poder introducirse al mundo de las redes neuronales? Bien, bueno, si uno
de alguna manera llegado a entender lo que se ha comentado ahora. Creo que tiene los conocimientos básicos. En general, lo que se necesita es álgebra lineal, ¿no? Álgebra lineal, estadística también. Estadística. Bueno, creo que con álgebra lineal y estadística cumplimos bastante, ¿no? Y si se quiere procesar señales o imágenes, bueno, procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, ¿no? Pero creo que con álgebra lineal y estadística se cumpliría bien más o menos la cuota, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Hay un número máximo de capas en las CNN? Creo que esta pregunta está muy ligada a la primera. En todo caso, mi respuesta sería la misma. Básicamente, hacer un ensayo, ¿no? Prueba y error. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Cómo es el proceso de las imágenes en las radiografías? Disculpa, ¿puedes repetir? Sí, ingeniero. ¿Cómo es el proceso de las imágenes en las radiografías? ¿Cómo es el proceso de las imágenes en la radiografía? Bueno, si es en cómo se forman las imágenes radiográficas, bueno, la verdad es que no estoy muy seguro, pero tal vez se refiere al procesamiento de las imágenes radiográficas. Las redes neuronales convolucionales, muchas se han usado para hacer clasificación en imágenes radiográficas. De hecho, hay un repositorio público en Kaggle en el que hay gran cantidad de imágenes radiográficas del pecho, me parece, para diagnosticar diferentes problemas de salud que están ligados a las radiografías del pecho, ¿no? Y muchas de las soluciones que se han dado usan redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, ahí hay una aplicación, ¿no?, de las redes neuronales convolucionales en esa parte, ¿no? Claro que ahí habría que evaluar, en base a lo que se ha expuesto, la idoneidad, ¿no?, para esa área, que es la medicina, que a veces es un poco sensible, ¿no? Pero en general, bueno, sí hay aplicaciones para eso. Supongo que a eso iba ligado la pregunta, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con las últimas preguntas. ¿Es posible aplicar algoritmos de Machine Learning en la respuesta de equipos médicos sabiendo lo no total certeza que brinda las técnicas de Machine Learning, dado cierto un margen de error? Claro, lo que dice al final es muy importante, ¿no? Hay un margen de error y en realidad todas las técnicas tienen también su margen de error, ¿ok? Todas las técnicas tienen su margen de error. El tema creo que va más por la interpretabilidad, ¿no? ¿Qué tan interpretables son los resultados? Entonces, si es que ese problema se resuelve, es decir, si es que puedes llegar a, de alguna manera, darle información, por ejemplo, al médico, ¿no?, de cómo se está usando esta clasificación o no, cómo se está haciendo esta clasificación, en qué se está basando, entonces ahí puede haber puede ser un plus, ¿no? O se pueden usar otras técnicas, como le decía, hay técnicas híbridas, ¿no?, que se encargan de tratar de disminuir esos problemas, ¿no? Ahora, no es que, a veces puede entenderse así también, ¿no? No es que las redes neuronales convolucionales no sean interpretables, sino que muchas técnicas lo son también. Entonces, no es la única en todo caso. Y muchas técnicas que están en el mercado, o mejor dicho, muchas aplicaciones que usan técnicas que están en el mercado, también tienen su margen de error y no por eso se deja de usar, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con la última pregunta. ¿En qué arquitecturas de hardware se implementa mejor las CNN? ¿Hay mejores opciones que los GPUs? Bueno, es un tema más de hardware, pero ahora lo que yo sé es que actualmente existen tanto las GPUs como las TPUs que fueron desarrolladas por Google, ¿no? Creo que en cualquiera de las dos estarían bien implementadas, siempre que puedan operar bien, o mejor dicho, velozmente, las matrices, ¿no? Bueno, eso sería básicamente, ¿no? GPUs o TPUs. Bien, ingeniero, muchas gracias por sus respuestas. Queremos comentarle al público que esta fue la ronda de preguntas. Esperamos haber resuelto algunas de sus dudas mediante las respuestas brindadas por parte del ingeniero Itamar Salazar.
¿no? Queremos agradecerle también a nuestro expositor por su apoyo en esta videoconferencia, asimismo a todos ustedes por estar presente en cada una de las videoconferencias realizadas por parte de INICTEL UNI. De igual forma queremos comentarle que el día de mañana tenemos nuestra segunda videoconferencia programada dentro del mes de junio. El tema, Perspectivas Tecnológicas FTTH, a cargo del ingeniero Aurelio Bazán. El formulario se encuentra disponible en la página de Facebook de Capacita INICTEL UNI y en la página web del INICTEL UNI para que se puedan inscribir y recibir su notificación con la invitación de la videoconferencia. Bien, esperemos que esta videoconferencia haya sido de su agrado y sin más que agregar, nos despedimos. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.